Con paciencia, pero a ver si el jueves ojalá nos instalamos. Lo primero que tenemos que hacer es limpieza, seguramente nos va a entregar todo sucio, ¿no? Y el jueves yo les voy a avisar ya oportunamente, ¿ya? ¿Dónde va a ser? Si es que nos han entregado o no, ¿no? Todo eso. Pero en otros lugares los directores cuando se trata de enseñanza inmediatamente atienden, pero acá todavía en nuestra universidad un poco te miran la cara, a ver, le atiendo, no le atiendo, este profesor me gusta, este no me gusta, y así. Parece, ¿cómo se llama? Todavía a veces un comportamiento infantil. Y eso no me gusta a mí, ¿no? Debe ser preciso, porque trabajar en tus instituciones para tal fecha se solicita e inmediatamente debe estar a disposición todo, ¿no? Y así es. Pues, sin embargo, un poco de paciencia, seguiré solicitando, jóvenes. ¿Ya? Seguiremos ahí a través del director de la escuela, de escuela, el ingeniero Jesús Flores. No él ha solicitado ya, sino que tiene que ordenarse con una resolución, ¿no? Encargando uno u otro laboratorio, así es en las instituciones, ¿no? Y no sale todavía la resolución, creo que. Si no, ya me hubiera llamado al director, porque yo le llamé a preguntar. Le pregunté y me dijo que iba a preguntar si ya salió y no salió, ¿no? Sí. A veces de que a ver, las personas, así sean viejos, somos viejos, pero siempre todavía seguimos con comportamientos un poco infantiles, que a mí no me gusta a mí me gusta y aquí le hago, aquí no le hago. Y así no se insistiremos. Si no, nos prestamos nuevamente al laboratorio de procesos, porque todos los laboratorios son de la universidad, no es de nadie, solamente están encargados, somos trabajadores de la universidad y se tiene que poner a disposición del profesor cualquier laboratorio. Sí, unos jóvenes. Todo lo que está en la universidad no es de ningún profesor, es de la universidad, todo es de la universidad, ¿no? Y también del profesor. Entonces, mientras tanto, jóvenes, avanzaremos nuestra teoría, ¿no? Para ver cómo se llama, en qué quedó, ¿no? La clase anterior, jóvenes, nos habíamos quedado en, creo que, ¿se acuerdan en qué? Esta grave, ni el profesor ni el alumno se acuerdan. Nos habíamos quedado en la clase anterior, nuestra clase anterior eran estos: agua superficial, características, ¿no? ¿Qué características tiene el agua superficial, ¿no? Y ahí nos hemos quedado, ¿no? Tratamiento de agua, ¿no? De agua superficial en sí, ¿no? Un momentito, por favor, el director está llamando, a ver qué nos dice. Aló, profesor Jesús, buenas. Ya, ¿cómo estás? La resolución ya está, mi estimado. ¿Ya está? Ya, sí, está. Gracias. Lo tiene ahorita Milagros. Bueno, Felipe tiene una copia, le está dejando a Milagros. Ya, mira, yo te agradecería coordinar con Felipe para que no te hagas cargo de ese ambiente. Ya. ¿Qué cosas que hay que hacer? Hay que hacer mantenimientos, hay que hacer limpieza, todo eso. Eso es. Coordina con Felipe. Ya, entonces, si hay requerimientos, haces una lista de requerimientos para hacer pues la ejecución de la misma, ¿ya? Ya, ok. ¿Listo? Yo le agradezco mucho, señor director. Los estudiantes en ese momento están escuchando. Por favor, entonces, coordina con eso, por favor, ¿ya? Para un operativo ese ambiente. Ya, hermano. Ya. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Ya, okay.
¿no? Bien, entonces me comunica que ya está disponible el laboratorio, entonces tendré que ir, señor director, ¿no?, de escuela. Felizmente es un profesor muy activo y ejecutivo, ¿no?, y hace las cosas muy bien. Entonces, para la próxima clase, entonces, nos reuniremos para hacer limpieza y imagino cómo debe estar el polvo, todo, ¿no? Y hacer un pequeño inventario, qué cosas hay, qué falta, qué no falta. Entonces, mañana coordinaré eso con el señor Felipe, que está diciendo con el profesor Felipe, ¿no?, para el acceso. Bien, jóvenes, entonces la parte teórica vamos a ir avanzando, la teoría de esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí del tratamiento de agua, no? Aquí tengo un objetivo que dice producir los cambios necesarios para acondicionarla a los estándares de calidad, ¿no? Y ahí lo he subrayado en rojo, estándar de calidad, ¿qué es, no? Dice, recomendados para el consumo humano, ¿no? Claro. Sí, o sea, turbio no se puede consumir, sin embargo, en el campo, cuando uno está de sed, encuentra lo que encuentra, ¿no? Pero si hablamos de estándares de calidad, ¿no?, el agua potable reúne esos estándares y los vamos a ver más un ratito más adelante cuáles son, ¿no? Y y eso tiene que cumplirse, ¿no? Todas las plantas de tratamiento de aguas cumplen con eso, ¿sí? Cumplen con eso, ¿verdad? Entonces, proceso de tratamiento de agua adecuado a las características del agua que se va a tratar, ¿no? O sea, un proceso de tratamiento es adecuado a las características del agua que se va a tratar. ¿Eso qué significa? O sea, el agua superficial es variable, ¿no? Unos son, en sus niveles de turbiedad, unos son elevados, otros son medianos y otros tienen una baja turbiedad. Cada uno de ellos tiene un proceso adecuado, ¿no? Elegimos de acuerdo al nivel de turbiedad, ¿no?, del agua. Eso. Y también, claro, hay que hacer un análisis microbiológico que contiene y todo eso, ¿no? Y lograr la dureza igual, ¿no? Para hacer la dureza del agua hay que hacer un análisis también del laboratorio, ¿no? Si es demasiado dura, hay que añadir un tratamiento pues adecuado, hay que adecuar, ¿no?, un tren de tratamiento adecuado para ese tipo de agua, ¿no? Un tren de tratamiento adecuado, repito, para ese tipo de agua, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Las condiciones de calidad del agua superficial no es lo mismo, ¿no? Sí, y también varía de acuerdo, les había hecho al temporal, a la época, ¿no? Si hablamos en invierno, en verano, en primavera, varía el agua, ¿no? Las condiciones de calidad van variando, ¿no? Sobre todo sus parámetros, turbiedad, todo lo que hemos visto van variando, ¿no? Inclusive la dureza, ¿no? Sí, condiciones microbiológicas y todo eso. Aquí, no sé si se observa esto, jóvenes. Existen límites máximos permisibles, ¿no?, referenciales de los parámetros de calidad del agua, dice. Límite máximo permisible, o sea, el valor máximo que se puede permitir, jóvenes, ¿sí? El valor máximo que se puede permitir, ¿no? ¿Cuál es ese valor máximo que se puede permitir? ¿No? El techo, el tope, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el parámetro LMP significa límites máximos permisibles, ¿no? Y la referencia, ¿sí? ¿De dónde viene esa información, no? Jóvenes,
Antes de avanzar, quiero preguntarles si se visualiza este cuadro o no. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, Sí, se visualiza, ok. ingeniero. Por ejemplo, vean aquí. Dice el primero, ¿no? El primer parámetro, coliformes totales, ¿no? Unidades de formación, formadora de colonias por 100 mililitros. Y aquí el límite, o sea, máximo, ¿no? ¿Cuántas colonias debe haber? ¿Qué dice aquí? En límite máximo permisible 0. Eso implica que no debe haber nada de coliformes, ¿no? ¿Sí? Ahora, coliformes termotolerantes, igual, unidades formadora de colonia por 100 mililitros de agua, también debe arrojar 0, debe haber ausencia, no debe haber nada. ¿Qué pasa si es que bueno, nuestro agua contiene siquiera 1, 2 o 3? Estaríamos fuera de estos parámetros, ¿no? Sujeto seguramente a sanción. La empresa donde trabajo, por ejemplo, EMAPAP, ¿no? O cualquier otra empresa similar que abastece agua a la población, si, por ejemplo, el Ministerio de Salud del MINSA encuentra que hay, por ejemplo, unidades formadoras de colonia 2, 3, ¿no? 1 siquiera, ¿no? Me puede sancionar, ¿no? Y ahí he visto, estoy compartiendo en esto, dice, no, no sé si se ve este enlace, y ahí están todas las sanciones con cuántos UITs me sancionan si es que me encuentran infringiendo estos parámetros, ¿no? No debe ser superior, mis análisis no deben arrojar por encima de este valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ahí está escrito, ¿no? Hay un reglamento que lo administra el MINSA y ellos se encargan de aplicarnos la sanción correspondiente. Pues salud, ¿no? Y mantener dentro de los límites, ¿no? De calidad, le corresponde a salud supervisarlo, ¿verdad? Y bacterias heterotróficas, ¿no? Igual, solamente se permite 500, ¿no? Unidades en modo de colonia por mililitro, ¿no? También vean aquí el pH, jóvenes, el pH, para que sea considerado el agua que estamos produciendo en planta, debe estar 6.6, por ejemplo, 6.0 de 8.59 y de pH, ese agua está fuera de norma, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que preguntarse por qué razones está el pH elevado, ¿no? ¿Sí? Entonces, y controlar eso, ¿no? Y en planta también hay forma de controlar ese pH, cómo se podría controlar durante el procesamiento, ¿no? Del agua. Aquí también, por ejemplo, unidades, la turbiedad, ¿no? La turbiedad dice límite máximo permisible 5. ¿Pero 5 qué? 5 metros, 5 kilogramos, 5 metros cúbicos, 5 litros. No, 5 unidades nefelométricas de turbiedad. UNT significa unidades nefelométricas de turbiedad. ¿Sí? Así se llama. Nuevamente, unidades nefelométricas de turbiedad, ¿no? ¿Sí? ¿Y con qué instrumento mido esto, no? No voy a hacer con una balanza, tampoco con una probeta, ¿no? Ni pipeta, ni nada de eso, ¿no? Voy a medir con un turbidímetro, ¿no? Un equipo que mide, ¿no? La turbidez del agua. Ya lo vamos a ver más adelante también eso, ¿ya? ¿Sí? Entonces,
Si nos pasamos 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? También está sujeto a observación, ¿no? ¿No? Primero me llamarán la atención y luego, si no obedezco eso, no corrijo, simplemente la próxima seguro me van a multar, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de que te multen también, de las multas? ¿Cómo recogen ellos la información? Te visitan de un momento a otro, o sea, una visita inopinada, ¿no? A la planta. Entonces, está en ese del MINSA, en el reglamento del MINSA, ¿no? Igual la conductividad no debe pasar más allá de los 1500. ¿Qué significa esta conductividad? ¿No? Una determinada cantidad ¿no? de iones que se encuentran en el agua, ¿no? Iones disueltos en el agua, sales. Sales en forma de iones, ¿no? ¿Sí? Igual el color también no debe pasar de 20, ¿no? Los cloruros, igual 250. Estos cloruros interfieren, amigos, han dicho ya en qué, en la floculación, en el proceso de floculación. Entonces, tenemos que evitar que estos cloruros no sobrepasen este valor 250, ¿sí? ¿No? De igual forma, los sulfatos, ¿no? Y también la dureza. ¿Se acuerdan de la dureza? Estábamos viendo en clases anteriores. La dureza, jóvenes. ¿Qué cosa era la dureza? ¿Cómo medíamos la dureza? ¿Cómo medimos la dureza? Claro, en grados alemanes. ¿Qué más? En grados franceses. En miligramos o en partes por millón de carbonato de calcio, también, ¿no? O en miligramos, ¿no? De carbonato de calcio. ¿Sí? ¿No? Entonces, una u otra escala se puede medir, se puede convertir, ¿no? Les había dado también factores de conversión, ¿no? Ya cuando determinamos la dureza en laboratorio, ahí van ustedes a cambiar, expresamos en todos los diferentes, ¿no? Escala de conversión, ¿no? Escala Fahrenheit, escala, ¿no? No, estoy hablando de, ¿cómo se llama? En miligramos de carbonato de calcio, ¿no? En grado de dureza francés, grado de dureza alemán, ¿no? ¿Sí? Los nitratos, 50 miligramos de nitrato, ¿no? Por litro de agua, ¿sí? Y estos nitratos son en sí compuestos tóxicos, ¿no? Sobre todo, o sea, no se debe, eso implica, tener nitrato implica que tengo materia orgánica en descomposición en el agua. Y es absurdo que tenga materia orgánica en descomposición en el agua, ¿no? Y sí, yo pues me daría, no, diría, no debe haber cero, pero sin embargo se tolera 50, ¿no? Una sustancia es un compuesto tóxico, ¿no? Sí. ¿No? Y esas normas también están ¿qué les digo? En este enlace, ¿no? Se lo pueden abrir ese enlace y pueden verificar, ¿no? ¿Sí? Entonces, hierro igual, 0.3 miligramos por litro, y manganeso también igual, 0.2 miligramos por litro. ¿Se acuerdan que yo les había indicado esto, ¿no? Este contenido de hierro y manganeso, ¿recuerdan que cuando hablamos sobre ese tema, ¿no? Del hierro y manganeso, estos que están con rojo, esos dos,
Son características de aguas. ¿De qué tipo de aguas hemos dicho? El hierro y manganeso. Agua de subsuelo, ¿no? Sí. De pozos profundos, por ejemplo. A veces se extrae el agua, extraemos el agua de... No hay, pues, madre de Dios, tenemos la suerte de tener agua, ¿no? Estamos, inclusive, en Puerto Maldonado, rodeados de 2 ríos grandes y tenemos la suerte de contar con agua suficiente, ¿no? Pero hay lugares donde no hay, ¿no? No hay agua, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí mismo, ¿no? En el campo, por ejemplo, para los señores agricultores donde viven, Foncodes hizo pozos tubulares, ¿no? De 20 metros, 30 metros de profundidad, creo, más o menos, ¿no? Entonces, ese tipo de aguas, hay aguas, por ejemplo, que los de subsuelo, generalmente en su contenido de hierro y manganeso, contienen, ¿no? Elevado, ¿no? Su concentración, más de 0.3, más de 0.2 en manganeso. Entonces, por ejemplo, 0.4, 0.6, ¿no? Y así, ¿no? O si no, hasta 3.1 se encontró una oportunidad, ¿no? Entonces, si es así, ¿no? Y el reglamento dice, oye, pero tu límite máximo permisible no es así, pues tú tienes 0.8, el reglamento dice que debe ser 0.3, entonces, ¿no? La pregunta es, ¿y ahora cómo voy a bajar esa concentración de hierro en el agua si es 0.8? Y solamente me dice lo que se debe abastecer a la población o para que sea apto para consumo humano es 0.3, en caso de hierro. En caso de manganeso, 0.2, ¿no? Entonces, la pregunta inmediatamente surge, ¿no? ¿Cómo hacer ese tratamiento? ¿Cómo bajar esa concentración? ¿No? Porque el que abastece agua a la población o a una planta es responsable también, ¿no? De la calidad del agua. Entonces, ahí nace su preocupación, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Sí? Entonces, jóvenes, hay un método, hay un camino, ¿no? También hay un tren de tratamiento para este tipo de agua de subsuelo, ¿no? Ya les había indicado, no sé si recuerdan, que el agua de subsuelo sí tiene elevada concentración de hierro, ¿no? Si es así, entonces, ¿qué significa? Ese agua se va a oscurecer un poco, ¿no? A la superficie emerge y transparente, pero en transcurso de las horas, tiende a oscurecerse, ¿no? Entonces, eso ya, pues, o sea, perjudica la calidad de la apariencia del agua, ¿no? El color, ¿no? Un color oscuro, ¿no? Ya no es visible y encima todavía, si hay hierro por encima de esta cantidad, seguramente puede reaccionar con algunos elementos del alimento que estoy tratando, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, va a repercutir en la calidad del alimento, ¿no? O del producto que yo estoy produciendo en planta. Entonces, tenemos que tener cuidado esta concentración de hierro y manganeso. ¿Cuándo es? Generalmente, no he visto, muy raros casos he visto así de aguas superficiales. Generalmente este parámetro hay que cuidar en los pozos, ¿no? Tubulares, ¿no? Los pozos de subsuelo, ¿ya? Estoy matando zancudo, pues parece que el zancudo me desconoce ahora, ¿no? Ya no quiere reconocerme. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No está grabando la clase. Perdón, ¿qué hice? Está grabando la clase. Franco, eso me he olvidado, ¿sabes? Hubiéramos grabado, ¿no? Pero podemos seguir grabando de aquí, podemos.
¿no? A ver, un momentito, vamos a grabar, porque sí, es importante eso de la grabación. Vamos, juventud, juventud. Grabar hay que poner, ¿no? ¿Dónde está? Abrir, grabar la reunión. Ya está. ¿Por qué no me permite grabar? Dice, graba tu videollamada. Cuando acabe la grabación se publicará en la carpeta Meet Recording de Google Drive. Acá será, pero ese es volver. Antes apenas ponía, acá está, creo que actividades, encuestas, grabando, grupo de trabajo, pizarras, trin, este. Okay. No sé qué pasa la otra vez también, no es como si me pasaba inmediatamente grabar, y lo grababa y ahora no quiere grabar, para evitar el efecto espejo infinito no compartas. No está grabando, ¿ve? O está grabando. Y si está grabando, ¿dónde está? Inicia grabación, acá está. Acá había estado escondido. Asegúrate de que todos estén bien peinaditos, ¿no? ¿No? La grabación de una reunión sin el consentimiento de todos los participantes puede ser ilegal y susceptible de acciones legales. Caramba. Nos pueden denunciar si grabamos. Dicen, para grabar esta reunión se debe tener el consentimiento de todos los participantes, incluso de los invitados externos y de los que se incorporan más tarde. No, pues, o sea, los externos no tienen nada que ver en este asunto, ¿no? O sea, tienen nuestras reglas. Iniciar entonces, ya están todos peinaditos, está empezando a activarse la grabación, por favor, el que no lo está, a ver, ¿no? Entonces, continuando con la clase, ¿no? Decía sus preguntas, ¿no? Ingeniero, buenos días. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál será? Entonces, sí, usted ahorita nos acaba de explicar sobre los límites máximos permisibles, ¿no? En referencia de los parámetros de calidad del agua. Entonces, estos límites, estos parámetros, este parámetro que vemos acá, estos parámetros, lo vamos a tener que varía en el caso de si es un tratamiento de río, de agua superficial, de agua subterránea o de pozos tubulares, ¿tiene que variar o tiene que ser este mismo parámetro? Buena su pregunta. O sea, para cada fuente no hay un límite. Para cada fuente de agua no hay un límite. Este es, ¿no? La normativa general, la norma de calidad general para todas. Lo que sí es, cada fuente tiene, sí, por ejemplo, una fuente de agua puede tener 300, otra fuente de agua puede tener 200, otra fuente, por ejemplo, el agua de Puerto Madrona del río Madre de Dios, aproximadamente está alrededor de 40, por ejemplo, hablando de dureza, ¿no? Pero entonces, yo digo, si está por ejemplo, vamos a suponer en Puerto Maldonado encuentros 200, ¿no? O 40, ¿no? Ya lo vamos a comprobar en laboratorio. Entonces, yo digo 40, bueno, no necesita disminuir la dureza, ¿no? Está bien, está dentro de los márgenes del límite permisible, ¿no? Pero si estoy, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, en algunas plantas de la ciudad del Cusco, sobrepasan 500. Está, por ejemplo, por 550, 600, ¿no? La dureza. ¿Y qué sucede ahí? Ahí sí tengo que ver cómo tengo que ajustar, bajar esa dureza hasta por lo menos a 500, a 300 o a 60, ¿no? De acuerdo a eso, al costo también que significa disminuir esa dureza, ¿no? Sí, entonces tengo que
adecuar a estos límites, ¿no? A estos límites máximos permisibles. No podemos, bueno, viene de una fuente, mejor, no, voy a buscar, habrá otros límites máximos permisibles. No, son normas de calidad establecidas a nivel nacional, ni siquiera a nivel nacional, a nivel del mundo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece esto, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, y se aplica, acá dice, por ejemplo, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y cuando todavía la recomendación viene arrastrándose desde 1995, ¿no? Imagínense, hasta ahora no varía, está claro así, ¿no? Y eso obedece pues, a estos techos obedece a ciertas investigaciones que se han realizado sobre calidad de agua, ¿no? Sí, entonces hay que acondicionar, pero si está por debajo de esos valores, de los límites máximos permisibles, debo respirar tranquilamente, digo, estoy pues dentro de los límites, ¿no? No tengo por qué. En el caso de turbidez, más bien, por ejemplo, es bien difícil encontrar en la naturaleza con 5 partes por 5 unidades nesvelométricas de turbidez, bien difícil, ¿no? Siempre están en 10, en 15, ¿no? En Puerto Maldonado, por ejemplo, está en 800 algunas veces, otras veces sobrepasa 1000 de turbidez, de acuerdo ¿qué le digo? Al clima, ¿no? Por ejemplo, en época de lluvias sube demasiado esa turbidez, ¿no? ¿Y qué significa eso? Cuando sube la turbidez, la planta invierte en más insumos para disminuir esa turbidez, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de aluminio se gasta más en esa época que en época de estío. Por ejemplo, ahora está empezando a ya hacer calor, ya no hay lluvias, hay ausencia de lluvias, entonces, por lo tanto, la turbidez también disminuye, ¿no? Entonces, ahí también el gasto de los insumos para bajar la turbidez de los agentes floculantes, ¿no? Es mucho menos, ¿no? Entonces, la idea es llevar a ¿no? Ubicarse en este rango de los límites máximos permisibles, ¿no? Entonces, en cualquier planta uno va a encontrar estos cuadritos, ¿no? O el ingeniero que está a cargo de eso debe tener siempre eso practicando como ley, ¿no? Es ley, tenemos que cumplir eso, ¿no? Porque el MINSA a cualquier rato nos puede caer y nos va a encontrar que estamos por encima de esos límites, ¿no? Sí, ingeniero, gracias por la respuesta. Aparte, Okay. ingeniero, antes de ver qué tratamientos tenemos que realizar al agua, tenemos que hacerle de repente un análisis, ¿no? Para saber en qué situación está el agua y a dónde queremos llevarlo el agua. Tienes toda la razón. Es así. Primero hay que analizar el agua, cuáles sus parámetros, ¿no? ¿Cuáles son sus parámetros, ¿no? Y luego recién elijo el tratamiento, ¿no? Sí, o sea, sin hacer eso no puedo, ¿no? Es como el médico, cuando va el paciente al consultorio, lo primero que hace es, ¿no? Ver todos sus síntomas, ¿no? Y si le parece, no, dice, no, mejor me aseguro y voy a ordenar que hagan un análisis de laboratorio, ¿no? El médico ordena el análisis de laboratorio. Y con eso regresa nuevamente con los resultados y recién le aplica el tratamiento. Igual al ingeniero, ¿no? No. Si no lo tiene él a la mano, no puede hacer los análisis, a pesar de que sabe, pero puede enviar esa muestra, tomar la muestra, claro, para muestrear. No voy a tomar en cualquier galonera, en cualquier botellita que encuentro de gaseosa por ahí por la calle, lo enjuago y ya está. No. Así no se hace, no se recoge las muestras. Siempre, algunas veces me dijeron, profe, está así, está así, ¿no? Están fuera. ¿Cómo has recogido la muestra? Lo primero que pregunto es, ¿no? Me llaman a veces, ¿no? Me encuentro, profe, en Urubamba o si no sé dónde, ¿no? En una localidad.
y el municipio me ha encargado la planta de tratamiento de agua, dice, ¿no? Entonces, miren, por favor, les digo, ¿no? Para tomar la muestra, primero los recipientes que vas a las botellitas, los frascos para muestrear, tienen que estar esterilizados, limpios, bien lavaditos, ¿no? Porque si no, estaría tomando, si voy a agarrar una botella de gaseosa en la calle, le vacío un poco la gaseosa que contiene, lo enjuago así, y ahí tomo mi muestra. Seguramente hasta va a salir en los análisis la gaseosa, ¿no? Entonces, tengo que, o sea, en realidad, la toma de muestra es todo un protocolo, ¿no? Para muestrear tengo que, ¿no?, esterilizar mis frascos, mínimamente lavar. Por ejemplo, para la dureza, tienen que estar bien lavados los frascos, ¿no? Quizás estériles no, porque lo que quiero analizar no es microorganismos, es dureza, ¿no? Entonces, pero tiene que estar limpios, lavados, con detergente, bien enjuagados, ¿no? Sí, sellados los frascos que voy a traer, no va a ir destapado, por ahí lo voy a poner en el laboratorio destapado, no. Bien selladitos, lo rotulamos, ¿no? Para qué cosas se muestra, de tanto, ¿de dónde? ¿De dónde? Río Madre de Dios, ¿no? Le pongo, ¿no? ¿Qué fecha hemos recopilado, hemos cogido la muestra, ¿no? Hay fecha 03/05/2022, ¿no? Así, ¿no? Muestreamos eso. Sabemos qué fecha se ha cogido esa muestra, ¿no? Porque algunos parámetros, cuando pasan los días, las horas, cambian, varían o disminuyen o simplemente desaparecen, ya no encuentras, ¿no? Entonces, cada uno de estos parámetros tiene sus peculiaridades. ¿De acuerdo? Sí, siempre, ¿no? Hay que, donde sea, en el MINSA, donde te encuentres, tienes que ser así, ¿no? O sea, tienes que, ¿no?, preparar todos tus frascos para muestrear, ¿no? Algunas he visto, no voy a decir quién, ¿no? Se ha encontrado, estaba yendo a muestrear y se encontró una botella de gaseosa de 1 litro ahí, ¿no? Lo ha enjuagado y ahí ha tomado su muestra, ¿no? Quizás para hacer un análisis así, o sea, pero si tú quieres hacer un análisis serio, no, pues, no va a estar cayendo en eso. Inclusive tienes que tener tus termos, ¿no? Ahí puedes llevar, ¿no? E ir a muestrear con todo eso, ¿no? Entonces, se ve algo más profesional que estar cogiendo una botella cualquiera de la calle y, no, muestrear es absurdo, ¿no? Sí. Yo cuando veo eso, sacudo nomás mi cabeza, digo, ¿qué cosa haría? ¿Qué encontrará? Digo, ¿no? Cuando veo esas cosas, ¿no? ¿No? Es interesante, ¿no? Inclusive hay creo que estudiantes que trabajan, ¿no? Egresados de la universidad que trabajan en el MINSA, ¿no? Me alegra que estén ahí, ¿no? Están aprendiendo también, ¿no? Me alegra, ¿no? Entonces, desde ya, por ejemplo, usted ya sabe ya que existen normas, ¿no? Parámetros, para cada parámetro existen límites máximos de turbidez, ¿no? De permisible, mejor dicho, ¿no? Cada parámetro, ¿sí? Aluminio, no, 0.2 nada más. ¿Qué miligramos por litro? El cobre, aquí estamos viendo 3, ¿no? No debe pasar de 3 miligramos por litro. El plomo, que es una sustancia tóxica, ¿no? ¿Sí? No debe pasar de cuánto, el techo es 0,1 miligramos por litro. Otra sustancia tóxica es el cadmio, ¿no? No, miren, aquí es más bajito todavía, en vez de 0,0, ¿no? ¿Cuánto? El cadmio,
0,003 miligramos por litro. ¿No? Si yo tengo 0,1 o 0,3 estaría elevado, ¿no? Sería mucho. ¿Sí o no? Entonces, esos detalles, por ejemplo, aquí no tenemos laboratorio para hacer cadmio, metales, no hay, ¿no? Entonces, tenemos que enviar esa muestra a otro lugar, ¿no? Coordinar, no en cualquier laboratorio de mi amigo, allá he visto un laboratorio en tal sitio, ¿no? Ese laboratorio, si estoy haciendo un trabajo serio, ¿no? De preferencia tiene que ser un laboratorio certificado, que tenga certificación, ¿no? Eso que implica la entidad correspondiente certifica que ese laboratorio reúne las condiciones también, ¿no? De calidad en los protocolos, en todo, ¿no? Y tiene su equipamiento necesario para determinar ese. No hace que el laboratorio sí lo hacemos, ¿no? Y a veces pasa, ¿eh? No lo hacen, pero al cálculo le ponen, debe ser tanto, dice. ¿Ustedes creen que eso es responsable, que al cliente le hagan eso? No, no es cierto. ¿No? Deben tener que encontrar en Lima, sobre todo, para los análisis de estos elementos, ¿no? Ni EMAPAF tiene para este análisis, ¿no? Porque esos equipos cuestan carísimo, ¿no? Sí, deberíamos tener en Baunama, hay creo. Pero ahí está guardado el sueño, ¿cómo se llama? Como dicen, en el sueño de los justos, ¿no? Es que son laboratorios caros y los reactivos y todo esos son también, ¿no? Carísimos, ¿no? Por eso es que, ¿no? Y sus análisis también cuestan, ¿no? Si yo quiero saber plomo, por ejemplo, cadmio igual a arsénico, 0,1, ¿no? El mercurio, que, ¿cómo se llama? Que tanto se habla en Puerto Maldonado, madre de Dios, en los ríos nuestros, por la minería, porque se utiliza ¿cómo se llama? Mercurio, ¿no? Azogue, lo que llaman azogue, ¿no? Y eso se vierte al río, ¿no? De manera irresponsable los señores mineros, algunos, no todos, ¿no? Pero hay algunos que también ya están aprendiendo a cuidar el ambiente, ¿no? Pero los demás no les interesa, ¿no? Total, dicen, ¿no? Lo que me interesa es el mineral, el resto qué me importa y también qué me importa el ambiente, qué me importan las demás personas si se intoxican, no me interesa nada. Esa es una forma personalista, ¿no? De un ser humano que piense así, ¿no? ¿Sí? Irresponsable. Miligramos por litro, 0,001 de mercurio. Mira, bajo. ¿Sí? El cromo pues, también igual, 0,05, se tolera a lo más, ¿no? ¿No? 0,05 miligramos por litro. El flúor, 2 miligramos por litro. Y finalmente el selenio, 0,05 miligramos por litro, ¿no? Preguntas al respecto. Un momentito, jóvenes. Un momentico. Un momentico. ¿Qué calor hace? No.
Oh, Dios mío. Ay, Dios. Seguimos con tratamiento de agua. Por ejemplo, vean aquí, en este cuadrito, se habla de un problema específico del agua superficial, ¿no? La turbiedad, ¿verdad? Y también, si hay turbiedad, bueno, hay que ya suponer, así solamente viendo, ¿no? Que hay microorganismos, hay bacterias, ¿no? Sí. De acuerdo a la cantidad o el nivel de turbiedad y todo eso, ¿no? La alternativa de tratamiento es filtración lenta. Puede ser lo que se hace en Mapaz, por ejemplo, filtración rápida, ¿no? También, ¿no? Pero si tenemos un problema específico, olor, ¿no? Turbiedad, bacterias, ¿no? Nos vamos por el proceso convencional, el que vamos a verlo, ¿no? El proceso convencional, ¿sí? El que siempre casi todas las plantas podemos encontrar ese proceso, ¿sí? Ahora, si el agua tiene una dureza por encima de 500 dura, ¿no? La alternativa de tratamiento es el ablandamiento. Tenemos que, en nuestro tren de tratamiento, ¿no? Tenemos que incluir, jóvenes, ¿qué cosa? El ablandamiento. Y ahí, más adelante también veremos cómo se hace este proceso de ablandamiento, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, nuevamente hablamos de hierro y manganeso, es decir, cuando estamos hablando de aguas no subterráneas, de aguas de subsuelo, ¿no? Ellos los han hecho, si tiene hierro y tiene manganeso, ¿qué alternativa de tratamiento podemos seleccionar para esto? ¿No? Es la aireación y consecutivamente la filtración. Aireamos, que es lo más sano, sin utilizar microorganismos, ¿cómo se llama? Reactivos. Entonces, así logramos oxidar el hierro contenido ¿en qué? En el agua de subsuelo, ¿no? Aireación. Claro, ellos van a tender a precipitar, entonces eso podemos hacer, separarlo por filtración. Eso es lo más básico cuando tiene, ¿no? Entonces, frente al proceso convencional ya hay una diferencia, ¿no? Entre tratar agua superficiales y tratar agua, ¿no? De pozo profundo, ¿sí? Proceso convencional y, ¿no? Mucho. Para aguas superficiales, un proceso convencional. Para aguas subterráneas, ¿no? O de pozo profundo que contengan hierro y manganeso, no el proceso convencional, sino aireación y filtración, ¿no? Aquí también me atrevería también a poner, ¿no? Cloración, ¿no? Sí, y no está, ¿sí? Pero si el agua, a pesar de eso, todavía tiene un problema específico adicional, por ejemplo, contiene compuestos orgánicos disueltos, ¿no? No, entonces, de acuerdo, me doy cuenta que hay compuestos orgánicos disueltos en el agua, o mi reporte de laboratorio dice que sí hay compuestos orgánicos, elijo la alternativa, ¿no? De filtros de carbón activado, ¿no? Aquí voy a separar estos compuestos orgánicos a través del carbón activado. Vamos a separar. Utilizamos baterías de carbón activado para que podamos
capturar o separar del agua los compuestos orgánicos disueltos. ¿Sí? ¿No? Entonces, por un fenómeno denominado adsorción, o sea, absorción con D, no con B, ¿no? Son dos conceptos muy distintos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, podemos poner más problemas específicos y también su alternativa de tratamiento, pero estos son los más principales, jóvenes, ¿no? Sí, siempre. Y se encontramos, nos vamos a encontrarlo, vamos a ver una a una. Y aquí dice tratamientos básicos, ¿no? Para el agua superficial, ¿eh? Es un tratamiento convencional, ¿no? Primero, jóvenes, vamos a ver si se puede escribir acá. Consiste en la aplicación de cloro antes que cualquier otro tratamiento, ¿no? Aquí. Pluma. A suponer, no, acá está que este sea el río. Pero, no. Y este sea la pendiente, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, ¿no? No es recto como una regla, ¿no? De ahí arriba. Y esa planta se encuentra, vamos a suponer aquí, vamos a suponer, ¿eh? No necesariamente es así, ¿no? A ver. Vamos a acomodar este mouse. ¿No? Entonces, vamos a suponer que este es el tanque de, ¿no? Donde llega el agua, un tanque ahí, aunque sea así grande, ¿sí? Vamos a suponer que así está. Aunque aquí en el caso nuestro de Puerto Maldonado, esta planta está un poco lejos, ¿no? Cerca de la universidad se encuentra. Desde el río hasta cerca de la universidad, lejitos, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Ese es el río, hemos dicho, ¿no? Entonces, en el río hay una balsa cautiva, atado, claro, al una ley. No soy un experto dibujante, vamos a suponer que sea esa la balsa cautiva. Y ahí existen dos electrobombas en este caso, de aproximadamente 30 caballos, ¿no? Estas bombas, y tiene la succión de la bomba está sumergida en el agua. Igual en este caso también, ¿no? Entonces, estas dos bombas impulsan agua hasta la planta, ¿no? A través de una tubería. Agua turbia. No sé por qué se hace rayas, ¿no? Hasta que ingresa en la planta de tratamiento de agua, en el tanque, ¿no? De agua. En este punto donde se supone que al ingresar acá a los tanques va a haber una turbidez ahí, un desorden completo y fuerte, ¿no? Porque hay una descarga ahí, ¿no? De agua. En ese punto se agrega, ya me está molestando estas rayitas que se hacen, yo no sé por qué se hace así.
Borrador, 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 borrador. ¿No hay borrador? No. Escape. Para mover. En ese punto, a ver, ¿dónde está? Esta precloración se lleva a cabo ahí, ¿no? Lo vamos a ver, ¿dónde es la precloración? Está el borrachito. ¿No? En ese punto. Sí, jóvenes. ¿No? Entonces, ahí vamos a agregar lo que se llama el cloro. Esta precloración no se hace diluyendo hipoclorito, no, o también lo llaman HTH. HTH. Así. Es el hipoclorito, se agrega diluido, ¿no? En solución ahí, ¿no? Un determinado caudal, pero no bastante, pero el caudal es pequeño, lo vamos a ver también, ¿no? Podemos medir de repente, ahí nos permiten medir, ¿no? Sí, al agua y la misma turbiedad, mucho el mismo remolino o desorden, la turbulencia provocada por esa descarga hace que este hipoclorito se mezcle rápidamente con el agua que está ingresando, ¿no? Por eso dice aquí, consiste en la aplicación de cloro antes que cualquier otro tratamiento dado al agua. Entonces, empezamos con el hipoclorito, ¿no? Agregamos este punto. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Mejora la operación de los filtros, ¿no? ¿A través de qué? De la reducción de la cantidad de bacterias y algas. O sea, garantiza que no se contaminen nuestros filtros, ¿no? ¿Por qué? Por bacterias y algas, ¿no? A fin de garantizar la no contaminación de nuestros filtros, aquí le agregamos HTH, ¿no? Por supuesto, también si le vamos a echar así, otro beneficio es que mejora la coagulación, ¿no? ¿Sí? Mejora la coagulación. También que reduce la materia en suspensión causante de gusto y olor por oxidación. De mal gusto, pues, ¿no? Retardando su descomposición en los sedimentadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene esos beneficios agregar, ¿no? el cloro en esa etapa, en la primera etapa, en la entrada, en la entradita nada más, o en la descarga, dicen otros colegas, ¿no? Ahí tienes que agregarle, ¿no? El hipoclorito. Pero un poco más allá, ¿por qué no? ¿No? Y eso tiene su razón, también es por costos. Si es más allá del tanque, ya el agua ya no hay turbulencia, entonces por lo tanto no vamos a esa turbulencia para que se homogenice el agua, ¿no? O sea, el cloro pueda estar en todo el agua, ¿no? Aprovechar para, en lugar de estar utilizando un agitador, y para agitar habrá que poner un motor que permita que consuma energía eléctrica y haga dar vueltas al agitador, ¿no? ¿Sí? Por eso es que es mejor, recomendable, echarle cloro,
¿no? Hacer una precloración, pero en la entrada al tanque, ¿no? Preguntas ahí. Adelante. Ingeniero, al respecto de lo que estaba hablando, que cuán importante es agregarle el HTH, ¿no? El hipoclorito, agregarle al primer tanque, ¿no? Porque ahí hay bastante agitación del agua. Entonces, eh, seguramente estos procesos se ha hecho en laboratorio antes de aplicarlos en la misma planta, ¿no? Porque generaría más costos. Claro que sí. Sobre todo nosotros no tenemos agua conectada del río. Pero eso hay que hacer, ¿no? Así para hacer eso, ¿no? Pero sí en la planta, en todas las plantas, tiene un caño donde, o sea, no voy a ir, pues, o sea, mire, no vamos a ir, por ejemplo, vas a suponer tú tienes tu planta, ¿no? Estás en una planta, a cargo de una planta, ¿no? No voy a ir o mandar al personal al río para que me traiga una muestra, ¿no? No, entonces tengo conectado de cada punto, de aquí jalo de este punto donde está. ¿Dónde está mi lapicito? Van a poner azul ahora, ya vamos a elegir azul. O sea, me uso de esta entrada donde está entrando el agua bruta o el agua sin tratar, así se llama, se jala al laboratorio. Entonces, en el laboratorio el personal puede muestrear, ¿no? También se jala el cloro para saber cuánto al laboratorio, ¿eh? Otro punto de muestreo. Entonces, cosa que el laboratorista ya no está yendo a la planta o está yendo al río a coger la muestra y analizar, ¿no? Tiene todo, ¿no? Ahí muestra. Ya lo único que tiene que conocer es cuál es la llave de la muestra del agua bruta que está ingresando a la planta. ¿Cuál es la llave del HTH, por ejemplo, ¿no? Y cuál es la llave de los otros insumos también, ¿no? Entonces, ahí muestrea, ¿no? Rápidamente toma la muestra y ahí muestrea. Inclusive de la planta de la filtración, también el agua filtrada, para ver su turbiedad. Pues. Entonces, de la planta del tanque donde se está llevando de los filtros, más allá de los filtros, también hay que jalar agua, ¿no? Hacia la planta, ¿no? Entonces, hacia el laboratorio, mejor dicho. Y ahí analiza rápidamente su turbiedad, ¿no? Si está bien, si está por encima o por debajo de los límites máximos permisibles, ¿no? Y toda esa información que se hace en el laboratorio se llena en un registro, o sea, una tabla para cada parámetro, ¿no? Lo que estás encontrando tienes que anotar. Eso se llama, ¿no? Estoy registrando mis datos, mis valores experimentales, estoy registrando en esa tabla, ¿no? Igual, cuando haces una tesis también tienes que hacer tu cuadro, una tesis experimental, pero no estoy hablando, tu cuadro de ensayos, y ahí para cada tratamiento poner cuánto estás obteniendo las variables que estás analizando, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Un registro se llama eso, ¿no? De datos experimentales, ¿no? Entonces, eso ve el ingeniero, dice, oye, pero este parámetro está elevándose, tengan cuidado, ¿eh? Entonces comunican a planta, el que está a cargo de planta tiene que, ¿no? Graduar ese caudal de alimentación, por ejemplo, de HTH, de repente muy elevado, ¿no? Tal vez es 2 partes por millón, 3 partes por millón, está muy elevado, hay que bajarla, ¿no? A 1, ¿no? Entonces, normalmente si la planta es grande, no voy a ir corriendo en el laboratorista para ir a avisar ahí, pues, ¿no? Al señor que está en planta, porque lejitos, pues, ¿no?
Imagínate regresando cada 10 minutos o 15 o 20 minutos, regresar corriendo, otra vez ahora está así, ¿no? ¿Cómo comunico? Tengo que tener un micrófono, un walkie-talkie ¿no? En planta, normalmente todos los que trabajan en planta manejan su walkie-talkie y el señor de control de calidad del laboratorio dice, oye, pero está subiendo el contenido de cal o está subiendo, la turbidez está muy elevada, ¿no? O baja, ¿no? No, vean eso, el sulfato está muy bajo, por favor, corrijan, ¿no? Entonces, el que está a cargo en planta hace la corrección, ¿no? Es interesante, ¿no? Trabajar en planta, ¿no? Es bonito. Igual en todas las plantas cuando son grandes, así se comunican a través de intercomunicadores, ¿no? Ya sería, curioso sería que el laboratorista vaya corriendo, avisar, regresa todo cansadito, ahí se desanima de seguir haciendo su control de calidad, sus análisis de laboratorio, ¿no? Cansado con qué energía ya, ¿no? Sí. He respondido a su pregunta. Gracias, ingeniero, sí. Ok. Miren, el primero era precloración, ¿no? Sí. Ahora, el siguiente es, ¿no?, lo que se llama coagulación, ¿no? Dice suspensiones coloidales y estabilidad en el agua. Las suspensiones coloidales se caracterizan por fuerzas específicas que mantienen la materia en estado disperso, con un alto grado de estabilidad en función del tiempo. ¿Se acuerdan cuando hemos visto partículas coloidales en ese cuadro que les he mostrado en las primeras diapositivas, jóvenes? ¿No? Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan de eso o no? ¿No? ¿Se acuerdan? Habían partículas que tardan en descender al fondo del tanque, ¿no? Un año así, ¿no? Y habían partículas coloidales más pequeñitas, ¿no?, que tardaban casi 60 años, ¿no?, en sedimentar o en descender hacia el fondo del recipiente, ¿no? Entonces, el tratamiento de esas partículas coloidales justamente se realiza en esta etapa, ¿no?, aquí, en la coagulación, ¿no? Ahí. Sí, ahí es, ¿no? Entonces, después de la precloración, como les digo, viene, ¿no?, la coagulación. ¿Yes? ¿No? Entonces, dice, los coloides poseen cargas eléctricas, ¿no? Uno se pregunta, oye, ¿por qué qué sucede con esto tan chiquitito que no se puede, no tiene peso para irse hacia el fondo del tanque, ¿no? Dice, los coloides poseen cargas eléctricas que mantienen a los mismos en repulsión, ¿no? Cargas iguales siempre sabemos que se rechazan, ¿no? Se están acercando, pero como unos imanes no se atraen, sino que se repelen, ¿no? Hay una repulsión entre ellos, ¿no? No, no te acerques a mí, no te acerques, ¿no? Reduciendo, dice, o neutralizando las cargas eléctricas, eso que les separa, reduciéndolos a ellos o neutralizándolos, ¿no?, estos se unen y entran en contacto, ¿no? Y justamente ahí viene el concepto de coagulación, ¿no?, para reducir y neutralizar, ¿no? Y la coagulación es el resultado de la desestabilización de cargas eléctricas,
del coloide por la adición de productos químicos. O sea, esas cargas eléctricas que los mantienen en repulsión a ellos, ¿no? Hace que, ¿cómo se llama? En esta etapa de la coagulación lo desestabilizamos, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo lo desestabilizamos? Adicionando al agua, ¿no?, turbia que está ahí, ¿no?, a productos químicos. ¿Qué productos químicos, no? Por ejemplo, vamos a ver más adelante sulfato de aluminio, uno de ellos, lo que usamos en puerto Maldonado, ¿no? Esa desestabilización de partículas coloidales lo realizan ¿con qué? Con productos químicos, sobre todo el sulfato de aluminio. Recuerden que hemos visto en la clase anterior cómo es el sulfato de aluminio, ¿no es cierto? ¿No? Sería bueno ir a conocer cómo es, ¿no? ¿Cómo viene? ¿En líquido, en sólido, en gas? ¿Qué les había dicho sobre el sulfato de aluminio? ¿Se acuerdan? Creo que ya están cansados los jóvenes. 11, 18 recién. Pero un poco así. Sulfato de aluminio, ¿no? ¿Qué cosa es? Ya lo hemos visto, ¿no? AlSO4. Ajá. Al3, Al2, SO4, 3, ¿no? ¿Cómo se realiza? ¿Qué factores influyen? ¿No? La coagulación, hemos dicho que se refiere al proceso de desestabilización de las partículas suspendidas o partículas coloidales. Las suspendidas son partículas coloidales. De modo que se reduzcan las fuerzas de separación entre ellas, se reducen, ¿no? ¿Y cómo? Neutralizando sus cargas, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué partículas se estabilizan en la coagulación? Las partículas coloidales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué esas partículas están en equilibrio? Porque tienen carga, ¿no? ¿Por qué? A ver, se rechazan entre ellas, ¿no? Sí, tienen la misma carga. ¿Cómo se estabilizan esas partículas? ¿No? A través de, ¿no?, una sustancia, un agente coagulante, ¿no? Y para explicar eso hay dos modelos, el modelo físico y el modelo químico, ¿no? Ahí está uno de los modelos, el modelo físico de doble capa, ¿no? Sí, este es ya el precipitado, el azul, ¿no? Y hay algunos que están con su ion positivo, ion negativo y las partículas coloidales, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a medida que se va desestabilizando, va a formar un precipitado, ¿no? Que se llama, ¿no? También lo llaman coágulo, ¿no? ¿Sí? Y cuando se juntan muchos de estos partículas coloidales, ¿no?, se forma un coágulo más grande, y cuando se forma ese coágulo más grande, tiende a qué? A ganar peso, y cuando también igual, cuanto más grande, más peso, ahí sí pueden pueden sedimentar, ¿sí? El modelo químico, ¿no?, la estabilización de los coloides se logra mediante la formación de puentes de coagulantes entre los coloides, ¿no? Bueno, ¿y qué coagulante se utiliza, no? El primerito, ¿no?,
No vamos a utilizar todo esto para en un solo tratamiento. Por ejemplo, en Puerto Maldonado se utiliza el primero. Sales de aluminio. Sulfato de aluminio con un pH de 5 a 8 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? A un pH de 5 a 8. Eso nada más, con eso trabajo, ¿no? Por ejemplo, en otras plantas, de acuerdo a la naturaleza del agua, al tipo de agua, utilizan sales de hierro, ¿no? Y en 3 sales de hierro tenemos al sulfato ferroso, uno de ellos, el otro al sulfato ferroso clorado, ¿no? Pero cuando el sistema se encuentra a un pH entre 9 y 11, ¿no? Y el otro, el clorado, 4 a 6, ¿no? O por encima de 9, ¿no? Y el sulfato férrico, ¿no? Entre pH, ¿no? Entre 4 y 7 y mayor de 9, ¿no? También los polielectrolitos, ¿no? La poliacrilamida y también el alginato de sodio, ¿no? Entonces, indistintamente yo puedo utilizar, de acuerdo a la calidad del agua que tengo, sales de aluminio, o si no quiero sales de aluminio, mi calidad de agua me dice que debe ser mejor sales de hierro, entonces utilizo sales de hierro, ¿no? Sulfato ferroso, por ejemplo, ¿no? El sulfato ferroso, como es ferroso, ¿no? Algunas de ustedes han visto que las ropas, cuando el clavo oxidado o cualquier metal oxidado está en contacto con la ropa, ¿no? Lo mancha, ¿no? El óxido a la ropa, ¿no? Igual a veces el personal que trabaja ahí, eh, su uniforme está manchado a veces por el óxido, ¿no? ¿No? Es producto del sulfato ferroso, ¿no? Hay que tener cuidado de hacerse salpicar cuando está trabajando en esa planta, ¿no? Pero aún así siempre salpica, ¿no? Sí. Me recuerdo algunos amigos que trabajan en esa área. Andaban con ropa oxidada, ¿no? Ya, ¿no? Con ropa llena de óxido. ¿No? Sí. Entonces, estos son las sales, repito, no todos tenemos que usar. Una de esas tenemos que elegir de acuerdo al pH de agua que yo tengo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Solo una de ellas. No, pero el profe ha puesto en su lista así. No, 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 no. Yo uso todo. No es así. No. Solo uno. De acuerdo a la característica de agua que voy a tratar. ¿Yes? Para llevar a óptimo de coagulación al agua, o sea, el pH está fuera o es demasiado ácida, por ejemplo, está por 4, 5, no, 3 o 3.5, 3.8, ¿no? El pH, o 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué uso? Yo quiero trabajar con sulfato de aluminio, entonces, en ese caso, utilizamos un agente alcalinizante, ¿sí? Un agente alcalinizante, aquí está, ¿no? ¿Mm? O sea, para modificar el pH me sirve el agente alcalinizante, ¿no? Entonces, para eso se puede utilizar la cal virgen o cal viva, también llaman, ¿no? No es aconsejable esto, ¿no? Mejor utilizamos la cal hidratada o cal extinta, ¿no? Esta misma, sino que ha sido hidratada, ¿no? La cal dolomítica, también otra forma, el hidróxido de calcio, el óxido de manganeso y el hidróxido. Todos son bases, ¿no? Por supuesto, si es pH bajo que está, tengo que graduar ese pH utilizando un agente alcalinizante. Ahí tienen ustedes todos los agentes alcalinizantes, ¿no? ¿Sí?
Ese es para manejar el pH, como dicen otros, ¿no? ¿Qué factores influyen en la coagulación? Tipo de coagulante, cantidad de coagulante, ¿no? ¿Qué tipo? ¿No? De coagulante puede ser sulfato de ferroso, sulfato de aluminio, ¿no? Sulfato de ferroso clorado, ¿qué cosa vamos a usar, no? Esos factores influyen en la coagulación, ¿no? ¿Cuánto coagulante voy a usar? ¿Qué cantidad de coagulante? ¿Cuál es la concentración y tipo de color y turbidez? ¿Cuál es el pH? También utilizan otras características, también puede ser, ¿no? Sí, mucha calor, exagerada la calor está, ¿no? ¿Por qué no me han avisado, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Queda preguntas? No, está claro. Adelante. Sí, ingeniero, respecto a los agentes coagulantes, nos decía que podemos utilizar también la cal viva, pero no es recomendable ¿por qué no podría ser recomendable la cal viva? Es como decir, tengo una cal que tiene una alta concentración de grupos OH y la cal viva es como recién salidito del horno, pues. Es una cal que tiene concentración, inclusive tiene la capacidad de descomponer, ¿cómo se llama? Eh, Sustancias orgánicas, ¿no? Inclusive la piel, o sea, es inmanejable casi, ¿no? Tendría que manejarlo con guantes, ¿no? No me animo yo, nunca me he animado a utilizar la cal viva, ¿no? Pero generalmente, si tengo acceso, si tengo una planta de cal en la planta de tratamiento de agua, ahí se puede usar porque al mercado ya llega cal hidratada, ¿no? Sí, no me va a llegar cal viva, pues. Sí, ingeniero, sí, respecto a eso yo escuché también que más antes, ¿no? Más antes cuando no había mucha investigación al respecto de la cal, pues usaban la cal viva y efectivamente, Para, como usted dice, pues habían bastantes accidentes. Más antes, por ejemplo, usaban la cal viva para hacer reservorios de agua, como todavía no existía esto del cemento, entonces usaban la cal viva y en algunas zonas, ¿no? En algunas zonas de la sierra, hay pues la piedra caliza, que esta piedra sí, caliza la funden, ¿no? En hornos a grandes temperaturas y al fundirse pues la cal viva, entonces eso lo mezclaban con agua y efectivamente pues era bastante reactiva y tenías que ir protegido. Entonces esta no era común. Perdón. claro, de hecho tiene las funciones del cemento más o menos, ¿no? Sella. E inclusive para ¿cómo se llama? Es un insumo para la fábrica de cemento, ¿no? La cal. Sí. Igual en la metalurgia también, ¿no? La cal es
ya lo usa para como aislando las construcciones, ¿no? En lugares fríos, en lugares demasiado calurosos. Ah, pero tiene otros usos también, ¿no es cierto? Y es y en realidad es una base, no es un ácido, ¿no? Le damos un poco de cal y empezamos a querer medir su pH, es ácido, es base, no es ácido. Y también otro de los factores que influyen en la coagulación es la cantidad de coagulante. Siempre me preguntan, ingeniero, ¿cuánto tengo que agregar o dosificar al agua que yo tengo, ¿no? En planta, ¿no? Yo no te puedo decir cuánto, no te puedo dar la dosis. ¿Pero por qué, ingeniero? Porque eso lo tienes que determinar tú en planta, ¿no? A través de una prueba de jarras que se llama, ¿no? Prueba de jarras. Y ahí, ¿no? Empieza a buscar el dosis óptimo para ese tipo de agua. Y ese de ahí, ojalá en la planta de tratamiento de agua potable, ahí siempre lo realizamos, no tenemos el equipo acá, ellos tienen equipo para hallar dosis óptima, ¿no? Y la dosis óptima varía, jóvenes, en el día, ¿no? Por ejemplo, ahora en la mañana está soleando, ¿qué tal en la noche empieza a llover fuerte? Entonces la dosis óptima va a variar de acuerdo a la turbiedad, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es importante también la concentración y tipo de color, turbidez, ¿no? Del agua, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Por supuesto, también el pH es otro factor, ¿no? Que influye en la coagulación. Las características del agua, ¿sí? Por ejemplo, vean aquí este cuadro. Hay curvas de color lila, creo, no sé, lila será ese, rojo y moradito, ¿no? Y es un gráfico donde en el eje Y, vean ustedes, ¿no? Es la turbidez, nos da la turbidez residual. Y en el eje X podemos apreciar el valor del pH del agua. ¿Sí? pH, pH, pH. Entonces, cada curva, el rojo, este alumbre, o sea, este morado y este otro, también son distintos, ¿no? Cuando el primero se ha trabajado cuando la concentración tiene 40 de cal o de alumbre, nuestro de sulfato de aluminio tiene 40, no el rojo, 20 miligramos por litro. Y este morado se ha trabajado cuando la concentración de alumbre es 40 miligramos por litro. Y el otro, ¿no? El color morado, cuando el alumbre tiene 60 miligramos por litro. A diferentes concentraciones y se encuentra en la parte inferior, notarán ustedes que será entre 6 y 7, la dosis óptima de coagulante. Sí, alguien quería preguntar, creo. Ah, no, ingeniero, sí, no sé si es mi máquina nomás, pero yo sigo en la diapositiva de tratamientos básicos en punto 2, coagulación. No, no ¿Sí? estoy usando. Ahora sí, Ahora ahora sí. me refería a esto, ¿no? Preguntaba cuál de ellos sería mejor, ¿no? Creo que el que se trabajó con alumbre de concentración 60 miligramos por litro. Se consigue una turbidez, ¿no? Por debajo de 1. ¿Sí? Aunque todas casi, ¿no? Por debajo de 2, ¿no? Pero de acuerdo a los datos experimentales arroja esas 3 curvas, ¿no? Lo haremos en clase, eso también, junto con, en el laboratorio, mejor dicho, esa curva, determinación de esa curva, sí lo vamos a hacer, jóvenes. Y es el equipo para determinar la coagulación, es un equipo, traje un diseño, una figura de ese.
¿no? Para 6 vasos, para 6 muestras, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, muestra 6. ¿No? Cada agitador corresponde a una muestra, ¿no? Entonces en cada uno de ellos se pone un matraz, un vaso precipitado, mejor dicho, ¿no? Y así, ¿no? Entonces la curva que vamos a encontrar en el laboratorio debe ser esta. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Y ahí está la dosis de sulfato, la turbidez del agua en unidades necrosmóticas de turbiedad, ¿no? ¿Sí? De manera que al punto más bajo se le llama dosis crítica de coagulación. Y a uno de los puntos donde se comporta mejor la turbidez se llama dosis óptima. Y al punto máximo donde nuevamente empieza a recuperarse la coagulación, se llama dosis de sulfato. ¿Sí? O crítica de restabilización, ¿no? ¿Estamos? Este gráfico, yo no sé por qué algunos chicos me presentan este gráfico en su informe, más o menos debe tener ese comportamiento, ¿no? Pero así me presentan, le ponen una recta así echada, ¿no? Otros al revés, yo no sé por qué les sale así, ¿no? No ubican los puntos, ¿no? La dosis crítica de coagulación, ¿no? La dosis óptima y la dosis crítica de restabilización. Si sale una recta así, no me sirve, porque no me está diciendo cuál es la dosis óptima de coagulación. No, tiene que haber un punto de inflexión como este, el 3, el punto 3. Entonces es el punto más bajo y esa es la dosis óptima. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo la dosis óptima? Experimentalmente. No voy a hallar, ¿no? O en un libro voy a buscar dosis óptima, de repente puedo encontrar, ¿no? En un libro, pero ese dosis óptima hay que preguntarse, ¿para qué tipo de agua será? ¿Con qué nivel de turbidez habrá trabajado, ¿no? Esa pregunta sería así, ¿no? Sí, entonces empieza a dudar, pero no es para mi agua, ¿no? ¿Sí? El autor de ese libro, ¿con qué tipo de agua trabaja? Uno tiene que preguntarse, ¿no? Pueden encontrar en algún libro, el profe nos ha engañado, ¿no? Aquí está la dosis óptima. Ha dicho que no podemos encontrar, no vamos a encontrar. Sí, está bien, eso está muy bien, ¿no? Pero no es para tu agua. No es para las características de tu agua, es para otras características, ¿no? De tu agua. Otras, ¿qué habrá sido sus niveles, sus análisis, ¿no? O su diagnóstico, ¿cuál habrá sido? Mi diagnóstico es diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tengo que buscar yo mismo la dosis de coagulante en el laboratorio. ¿Sí? Si no, ¿qué sentido tendría? No sé cuánto estoy agregando, si no hay este punto más bajo, si no hallamos ese punto más bajo, esta, ¿no? ¿De qué dosis puedo hablar? No se va a poder. Es difícil. ¿Se visualiza? Ahora se visualiza en grande. Sí, se visualiza, ingeniero, el equipo y las dosis óptimas. Ajá, aquí está. No puede ser esta,
Porque vean, pues, sería 10 UNTs. Tampoco puede ser el 1, porque vean, ¿no? El 1 es muy elevado. Hemos dicho que debe ser por debajo de 5 UNTs. Eso no puedo escoger. Entonces tengo que escoger un punto, el punto, la dosis, ¿no? Que me dé menos turbidez. El que menos turbidez me da es el punto 3. Vean. ¿Sí? El punto 3, el que menos turbidez me da. ¿Para cuánto? Para 15 miligramos por litro de sulfato. Para esa dosis, la turbidez es baja, la más baja. Y es, ¿cierto? Entonces, eso, jóvenes, hay que ver, ¿no? Por eso no tiene sentido que alguien presente en su informe así una recta, ¿no? Atravesando el cuadro. ¿De dónde está su dosis óptima? ¿Dónde está su dosis crítica de coagulación? Y tampoco de restabilización no hay. No se puede ver en una recta así inclinada o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? No. Entonces, está mal pues, ese informe. O sus datos experimentales están mal, ¿no? Y por eso tiene que ser, ¿no? Por eso de repente le ha salido así una recta. Entonces, si sale así, volver a hacer, ¿no? Otra vez. ¿Por qué pudo haber sido problema del analista? El analista no ha tomado en cuenta algo, ¿no? Puede salir así. ¿No? Bien, jóvenes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pim, 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 pim. Calor. No, ese creo que está acá. Acá está, pues. Hoy día es 3, ¿verdad? Ingeniero. Ingeniero. ¿Cansamos? ¿Presente o ausente? ¿No sabedes? ¿Presente o ausente? Guillem Pinchi. Ingeniero presente. Orna Lima. Ingeniero. Guamán Gutiérrez. Presente, ingeniero. Ismodes Nuñoa. Catamaya. Presente, ingeniero. Lazareno Calle. Presente, ingeniero. Miranda Payaba. Presente, ingeniero. Montalvo Miranda.
Kispetasi. Presente, ingeniero. Para Sierra. Presente, ingeniero. Ingeniero, ¿me escuchó? Kispetasi. Sí, Ingeniero, dile gracias. fuerte.